Imagina despertarte en un día aparentemente común. Te sientes bien, tranquilo, listo para enfrentar el mundo. Pero en algún momento algo sucede. Una crítica inesperada, un comentario mordaz, una mirada de desprecio. Casi sin darte cuenta, tu paz se ve reemplazada por un torbellino de emociones. Ira, frustración, resentimiento. Ahora pregúntate, ¿quién realmente tiene el control de tu vida? La mayoría de las personas cree que son dueñas de sí mismas, pero en la práctica, viven reaccionando a lo que los demás dicen y hacen. Un elogio puede levantar tu ánimo. Una crítica puede destruirlo. Como hojas al viento son arrastradas por las opiniones ajenas, sin darse cuenta de que su paz interior nunca debería estar a merced del mundo exterior. Pero, ¿y si te dijera que existe un secreto espiritual para nunca dejar que nadie te afecte? Un cambio en tu percepción capaz de liberarte de las cadenas invisibles que te atan al juicio de los demás. En este video exploraremos ese secreto y descubriremos cómo la filosofía de Jean Gebser puede ayudarnos a trascender esta prisión psicológica. Y para comenzar este viaje, quiero contarte una historia. En una aldea aislada, rodeada de montañas y bañada por el brillo dorado del sol poniente, vivía un sabio cuya serenidad era legendaria. Para los aldeanos, él era un enigma, un hombre que parecía haberse desprendido de las turbulencias comunes de la existencia. Nada parecía perturbarlo, ni los desafíos del día a día, ni las palabras afiladas de aquellos que ponían a prueba su paciencia. Su mirada era profunda, pero tranquila, como un lago intocado por el viento. Un día, un hombre tomado por la ira cruzó la plaza de la aldea, decidido a confrontar al sabio. Su corazón ardía de resentimiento, y su mente estaba intoxicada por frustraciones que ni siquiera comprendía. Al encontrar al sabio sentado bajo la sombra de una higuera, descargó su furia. «No eres más que un impostor», gritó con los ojos inflamados de rabia. «Finges tener respuestas, pero no eres más que un viejo arrogante, escondido detrás de palabras vacías. Mientras tú te ocupas de tus reflexiones inútiles, los demás cargan con el peso real de la vida». El sabio permaneció en silencio. Su expresión no cambió. No había tensión en sus hombros, ni sombras de irritación en sus ojos. El hombre, frustrado por la falta de reacción, continuó atacando. Sus palabras se volvieron más afiladas, sus gestos más agresivos. Esperaba que, en algún momento, su ira penetrara la serenidad del maestro, que una palabra, una mirada o un suspiro traicionara su aparente fragilidad. Pero nada, ninguna respuesta, ninguna defensa, ningún insulto de vuelta. El tiempo pasó y la furia del hombre comenzó a agotarse. El fuego que ardía dentro de él no encontraba leña para alimentarse. Entonces, jadeante preguntó, ¿no tienes nada que decir? ¿O es que estás de acuerdo conmigo? Fue entonces cuando el sabio, con una leve sonrisa en los labios, levantó la mirada y respondió, «Si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo?». El hombre frunció el ceño, confundido. La pregunta parecía fuera de lugar, pero respondió, «Bueno, le pertenece a quien intentó ofrecértelo, claro». El sabio asintió y, con la misma calma imperturbable, concluyó, «Entonces, ¿por qué habría de aceptar tu insulto?». El silencio cayó sobre la plaza. Los aldeanos que se habían detenido a observar sintieron un escalofrío recorrer el aire. El hombre quedó inmóvil, como si hubiera sido golpeado por algo invisible. Por primera vez se dio cuenta de que su ira no le pertenecía al sabio, sino solo a él mismo. Su furia, sus insultos, su necesidad de atacar, todo eso era un reflejo de su propio dolor interno, no un reflejo de la realidad del maestro. Sin encontrar más palabras, se alejó en silencio. Pero algo dentro de él había cambiado. La enseñanza del sabio ahora latía en su corazón, y sabía que nunca más vería el mundo de la misma manera.
El sabio de la historia comprendía algo que muchos de nosotros aún luchamos por entender. La verdadera libertad no está en controlar a los demás, sino en no permitir que ellos nos controlen. Él no reaccionó a los insultos porque su percepción de la realidad era diferente a la del hombre enfurecido. Su paz no venía de la negación o de la fuerza de voluntad, sino de un cambio profundo en la manera en que experimentaba el mundo. Fue precisamente esta transformación en la percepción de la realidad lo que el filósofo e historiador de la conciencia, Jean Gebser, investigó a lo largo de su vida. Gebser percibió que la humanidad ha pasado, y aún pasa, por diferentes estructuras de conciencia, formas distintas de ver e interactuar con el mundo. A lo largo de su investigación, identificó 5 etapas principales de la conciencia humana, cada una representando una manera particular de experimentar la existencia. Conciencia arcaica, el estado de unidad primitiva. Este es el nivel más primitivo de la conciencia, donde no hay separación entre el individuo y el entorno. Aquí la percepción de sí mismo aún no existe de forma distinta. El ser humano se ve como parte de un todo indisoluble. Es un estado de pura existencia, de supervivencia instintiva, donde el individuo no reflexiona sobre sí mismo. Él simplemente es. En esta etapa no hay cuestionamiento del mundo, ni ansiedad sobre el futuro, ni arrepentimiento por el pasado. El tiempo es un flujo continuo y sin divisiones. Este estado puede compararse con el de un recién nacido, que aún no ha desarrollado un sentido de identidad separado de la madre o del entorno a su alrededor. Aunque muchos de nosotros hemos avanzado más allá de este nivel en términos de conciencia, aún hay momentos en los que retrocedemos temporalmente a esta estructura, como en estados de choque extremo o en experiencias meditativas profundas, donde nos sentimos completamente unificados con todo lo que nos rodea. Conciencia mágica, el mundo encantado y la interconexión con la realidad. A medida que el ser humano comienza a desarrollar una percepción más diferenciada del mundo, surge la conciencia mágica. Aquí, la realidad aún es vista como un tejido interconectado de fuerzas misteriosas, donde pensamientos, palabras y acciones poseen un poder directo sobre los acontecimientos. Los niños pequeños operan con frecuencia en este estado, creyendo que sus intenciones pueden modificar el mundo a su alrededor. Un buen ejemplo de esto es cuando un niño cree que si desea algo con mucha fuerza, eso ocurrirá. En la conciencia mágica, no hay distinción clara entre la mente y la materia. Los rituales, las supersticiones y la creencia de que el universo responde directamente a las intenciones humanas son características de este nivel. Muchos vestigios de esta estructura aún están presentes en la sociedad moderna, como en prácticas espirituales basadas en el pensamiento mágico y la creencia de que los eventos son causados por fuerzas invisibles, sin necesidad de una conexión lógica o racional. Conciencia mítica, la realidad narrativa y el orden cósmico. A partir de esta etapa, el ser humano comienza a organizar sus experiencias en historias y mitos, creando narrativas que dan sentido a su existencia. El mundo pasa a ser explicado a través de símbolos y arquetipos, y la vida es vista como parte de una gran historia cósmica. Aquí surge el concepto de destino, la idea de que cada persona tiene un papel que desempeñar en una trama mayor, guiado por fuerzas divinas o ancestrales. Las religiones tradicionales nacen de esta etapa, proporcionando explicaciones sobre el origen del mundo, el propósito de la vida y los caminos a seguir para mantener la armonía con los dioses y con el orden natural. Las sociedades basadas en esta estructura crean rituales y ceremonias para reforzar la conexión con lo divino y garantizar la continuidad del equilibrio cósmico. Aunque la conciencia mítica ofrece una visión rica y simbólica de la realidad, también puede generar dogmatismo y rigidez cuando los mitos se toman como verdades absolutas e inmutables. Incluso en nuestra era moderna, muchas personas aún operan en esta estructura, interpretando los eventos como manifestaciones de un destino inevitable o creyendo que sus vidas siguen un guión escrito por fuerzas superiores. Conciencia mental, la era de la razón y el surgimiento del ego.
La conciencia mental marca el nacimiento de la razón, el pensamiento analítico y la separación entre sujeto y objeto. Aquí, el ser humano comienza a verse a sí mismo como un individuo separado del mundo y busca comprender la realidad a través de la lógica y la ciencia. Esta etapa fue responsable de avances extraordinarios, como la filosofía racional, las matemáticas, la ciencia moderna y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, junto con estos progresos, surgió también el ego, que trajo consigo una nueva forma de sufrimiento: la identificación excesiva con la individualidad y la constante preocupación por la opinión de los demás. En la estructura mental, las personas se ven aisladas y vulnerables, lo que las hace más propensas a reaccionar defensivamente a las críticas y juicios. La necesidad de aprobación, el miedo al rechazo y la preocupación por el estatus social son manifestaciones directas de esta estructura de conciencia. Este es el nivel en el que la mayoría de las personas vive actualmente. La dualidad bien y mal, éxito y fracaso, ganancia y pérdida, domina la forma en que experimentamos el mundo, haciéndonos sentir constantemente amenazados por los demás y las circunstancias. Conciencia integral. La síntesis de las etapas y la verdadera libertad. El siguiente gran salto en la evolución de la conciencia es la conciencia integral, un estado en el que superamos la fragmentación del pensamiento dualista y aprendemos a ver la realidad de manera más amplia e interconectada. Aquí, el ser humano deja de identificarse exclusivamente con el ego y comprende que es solo una parte de un todo mayor. No niega la razón, pero tampoco la considera como la única forma válida de percepción. La intuición, la experiencia subjetiva y la interconexión entre todas las cosas comienzan a ser igualmente valoradas. En la conciencia integral, dejamos de ver las interacciones humanas como competiciones o amenazas. Al igual que el sabio de la historia, aprendemos que no necesitamos aceptar insultos o juicios, pues comprendemos que estos pertenecen a quien los proyecta. Este nivel de conciencia nos permite vivir con más libertad, sin la necesidad constante de probar algo a los demás o reaccionar emocionalmente a cada provocación. Es un estado en el que encontramos verdadera paz interior, porque reconocemos que nuestra identidad no está determinada por factores externos. Ahora que comprendemos el viaje de la conciencia humana y cómo la identificación con ciertas etapas nos atrapa, surge la gran pregunta: ¿cómo podemos salir de la estructura mental y avanzar hacia la conciencia integral? A continuación, exploraremos 5 prácticas transformadoras que pueden ayudarlo a aplicar este conocimiento en la vida real y conquistar la verdadera libertad interior. Ahora que comprendemos la visión de Jean Gebser sobre la evolución de la conciencia, surge la pregunta: ¿cómo podemos aplicar este conocimiento en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos convertirnos en el sabio de la historia, imperturbables ante las provocaciones y críticas? La respuesta no está en intentar bloquear las emociones, sino en trascender la propia necesidad de reaccionar. Cuando entendemos que nuestra conciencia puede operar en diferentes niveles, comenzamos a ver las críticas y juicios de manera más objetiva y menos personal. Para ello, aquí están 5 prácticas fundamentales que lo ayudarán a no ser más afectado por el juicio ajeno. Sea un testigo, no reaccione. La mayoría de las personas vive en piloto automático, reaccionando impulsivamente a todo lo que ocurre. Cualquier crítica, insulto o provocación genera una respuesta automática, generalmente cargada de emoción. Pero no tiene que ser así. La próxima vez que alguien lo critique o provoque, intente simplemente observar. En lugar de reaccionar en el calor del momento, preste atención a lo que sucede dentro de usted. ¿Qué siente? ¿Qué pensamientos surgen? ¿Su cuerpo se tensa? No intente huir de esas sensaciones ni suprimirlas. Simplemente observe. Cuanto más entrene este distanciamiento, menos las emociones tendrán poder sobre usted. Recuerde, si puede observar un pensamiento o una emoción, eso significa que usted no es ellos. Usted es quien los observa.
Este simple acto ya crea un espacio interno entre usted y la situación, impidiendo que los demás tengan poder sobre su paz. Pregúntate, ¿esto realmente me define? Cuando alguien te critica o insulta, la primera reacción natural es sentirte atacado. Pero antes de absorber la crítica y reaccionar defensivamente, haz una pausa y pregúntate, ¿esto realmente me define? Si alguien te llama incompetente, ingrato o arrogante, reflexiona. ¿Esa opinión refleja quién realmente eres o solo es la visión distorsionada de esa persona? Muchas veces las palabras de los demás dicen más sobre ellos que sobre ti. Un ejemplo práctico. Si alguien te llama deshonesto, pero tú sabes que actúas con integridad, ¿por qué alterarte? El juicio ajeno solo nos afecta cuando, en algún nivel, dudamos de nosotros mismos. Si tu conciencia está limpia, las palabras de los demás no tienen poder real sobre ti. Comprende el mecanismo del ego. El ego es una construcción psicológica basada en la identidad, el estatus y la validación. Le encanta ser elogiado y odia ser criticado. Por eso, cuando alguien nos insulta, sentimos que nuestra identidad está siendo atacada. Pero aquí está el secreto. No necesitas proteger el ego porque tú no eres él. El sabio de la historia lo sabía. Veía los insultos como regalos que podía o no aceptar. Pregúntate, si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿de quién sigue siendo? Si un regalo no te sirve, ¿por qué cargarlo? De la misma manera, si una crítica no refleja la verdad sobre ti, ¿por qué alterarte por ella? Cuando entiendes que el ego no necesita ser defendido, las palabras de los demás se vuelven irrelevantes. Practica el desapego de la opinión ajena. Jean Gebser hablaba sobre la necesidad de expandir nuestra conciencia más allá de la estructura mental. Esto significa que no debemos definirnos según lo que los demás piensan de nosotros. La búsqueda de aprobación externa es una trampa. Si vivimos en función de lo que los demás piensan, nunca seremos verdaderamente libres. La práctica aquí es simple pero poderosa. Deja de buscar aprobación y comienza a actuar según tus propios valores. Pregúntate, ¿estoy satisfecho con quien soy? ¿Mis acciones están alineadas con mis principios? Si la respuesta es sí, entonces las opiniones ajenas pierden el poder de herirte. Es liberador darse cuenta de que no necesitas agradar a todos. Cuando te desapegas de la necesidad de validación, ganas una confianza genuina e inquebrantable. Cultiva la conciencia integral. La conciencia integral no ve el mundo en términos de ataques y defensas. Comprende que todos están en sus propios caminos y que las críticas, los juicios e incluso las agresiones verbales son reflejos del nivel de conciencia de quien los emite. Esto significa que, cuando alguien te critica, esa crítica puede estar más relacionada con la frustración de esa persona que con algo real sobre ti. Las personas emocionalmente inestables tienden a proyectar sus propias inseguridades en los demás. Cuando entiendes esto, dejas de tomar todo de manera personal. Al cultivar esta visión, te darás cuenta de que nada de esto realmente te afecta, porque, en el fondo, ya estás más allá de ese juego. Si aplicas estas prácticas en tu día a día, verás que, poco a poco, las palabras y acciones de los demás perderán el poder de influir en tus emociones. Ya no serás un juguete del mundo exterior, sino alguien que encuentra paz dentro de sí mismo. La verdadera libertad no viene de intentar controlar las circunstancias externas, sino de controlar tu propia reacción hacia ellas. Y ahora llegamos al punto final de este viaje. Vamos a atar todas las ideas para que este conocimiento se convierta en algo práctico y transformador en tu vida. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad, este es solo el comienzo de una nueva forma de vivir. La historia del sabio nos enseñó que no necesitamos aceptar lo que no nos pertenece. Jean Gebser nos mostró que hay niveles más elevados de conciencia, donde la identidad no depende de lo que los demás piensan o dicen. Y las prácticas que exploramos ofrecen un camino para experimentar esta libertad interior en la vida real. Pero hay un secreto final, algo que une todo esto en una sola verdad. Solo serás afectado por el mundo exterior en la medida en que aún busques algo fuera de ti mismo.
Cuando dependes de la validación de los demás, tus emociones oscilan conforme cambian las opiniones. Cuando aún sientes la necesidad de probar algo, cualquier crítica se convierte en una amenaza. Pero cuando descubres que tu paz viene desde dentro, el juego cambia. El sabio era imperturbable porque no necesitaba nada de esas palabras. Su valor no dependía de lo que el otro decía. Su identidad no estaba atada al juicio ajeno. Y eso es lo que puedes cultivar a partir de hoy. La próxima vez que alguien intente herirte con palabras, respira profundamente y pregúntate, ¿esto me define? ¿Realmente necesito aceptar esto? ¿Esto tiene alguna influencia real sobre quién soy? Con el tiempo te darás cuenta de que la respuesta siempre será no. Y en ese día, habrás encontrado el verdadero secreto espiritual para nunca más ser afectado.